Bueno, bien, ya veo la presión, ya sé que soy el último, voy a hacerlo, bueno, no puedo hacerlo rápido porque es lo que hay. Entonces, nada, pensad que después de mí es la cerveza, entonces eso os va a ayudar a superarlo. Bueno, yo vengo a hablar en nombre del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana, que como su propio nombre indica es un colegio oficial que abarca toda la Comunidad Valenciana y que además el año que viene cumple 40 años y que representa alrededor de unas 300 personas entre colegiados, asociados y estudiantes. Dentro del colegio se creó hace unos años el colectivo de empresas asociadas al diseño, la Casa EAD, en la que han pasado alrededor de 150 empresas a nivel nacional y que se genera como puente entre la empresa y el diseñador, ¿no? Parece que estamos siempre como discutiendo. Preparamos unos encuentros desde hace 13 años y yo un poco vengo a hablar de los encuentros, ¿no? de por qué hacemos estos encuentros. Para mí el encuentro es, como decía este hombre, que era mucho más listo que yo, que si se aplicaba una reacción como las sustancias químicas, las personas se transforman, ¿no? cuando se encuentran. Y poco voy a hablaros de los encuentros, ¿no? Que decir, estos son dos océanos encontrándose de una manera a veces casi violenta. Eso es lo que, desde el punto de vista creativo, no vayamos a llegar a las manos. Pero eso es un poco lo que provocamos, mezclar a una empresa y a un diseñador y provocarles para generar un elemento único, fugaz, que nos dé la excusa para encontrarnos. Estos son Bill Gates y Steve Jobs, que, bueno, los encuentros transforman a las personas, pero también transforman al mundo, porque al final los cambios del mundo los hacemos las personas. Estos dos tipos, en encuentros y desencuentros durante toda su vida, pues han diseñado la tecnología que estamos disfrutando ahora mismo. Este es un encuentro diferente, ¿no? Este es un encuentro entre diferentes disciplinas, ¿no? Y un poco, conociendo a Terry Richardson, que dice que se tiene que acostar con todas las modelos para encontrarse el alma, yo no sé el encuentro que han tenido estos dos, porque Obama se ríe mucho, no sé, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Que decir, encuentros que inspiran, pero que de entrada sorprenden, porque no tienen absolutamente nada que ver. Este sería un encuentro intergaláctico, ¿no? Es un poco, además es un encuentro entre la ficción y la realidad. Es el rey hablando con el representante del lado oscuro de la fuerza, un poco, ¿no? Es decir, todos los días tenemos que hablar o negociar de manera natural con el lado oscuro de la fuerza muchas veces, porque nos ha pasado que estáis hablando y no entendéis nada de lo que dice el otro, o al revés, que estás hablando tú y no te entiende nadie, entonces lo que significa que eres tú el marciano, ¿no? Entonces, efectivamente, los encuentros en la tercera fase eran demasiado fácil el chiste, pero efectivamente es más habitual de lo que pensamos, ¿no? Cuando tenemos que discutir con gente que habla otro idioma, ¿no? Esa es un poco la gracia de estos encuentros, provocar precisamente que dos personas que no se juntarían nunca se junten. Este encuentro es un poco tétrico, no por los personajes en sí, sino porque de alguna manera hay uno que controla el tema y el otro está como si no hubiera roto un plato nunca, el cabrón, y la que lió. Bueno, esto es un encuentro absolutamente innecesario, ¿no? Pero bueno, estamos reflexionando sobre los encuentros. Esto es un encuentro casual y desproporcionado, pero que de alguna manera un tío solo no es capaz de parar una columna de tanques. Y es un encuentro, además, que ha tenido eco a lo largo de los años y en millones de personas, ¿no? Es un poco una idea mucho más épica, ¿no? De los encuentros, ¿no? A veces nos sentimos así de pequeñitos, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Luego hay encuentros también, hay gente que necesita más encuentros porque no tiene suficiente internet, te da estas cosas, ¿no? Encuentros discretos y siempre además con gente 100% afín a ti. Luego ya me diréis los diseñadores gráficos qué opináis de este lenguaje tan sugerente. Pero bueno, al final son... Luego esto es un encuentro entre genios. Cuando Einstein conoció a Chaplin, le dijo que admiraba mucho su arte porque era universal y porque todo el mundo lo entendía y lo valoraba. Y Chaplin le dijo a Einstein que lo suyo era más complicado, porque todo el mundo lo valoraba, pero prácticamente nadie lo entendía, ¿no? Entonces, incluso si te sales de tu zona de confort, pues de repente no eres nadie o no te entiende nadie, aunque te valoren. En este mundillo del diseño y en esta ciudad, hablar de encuentros es hablar del colectivo La Nave, que lo siento mucho por los chavales que tenéis 25 años, está todo inventado. Ahora hablamos de coworking, de multidisciplina, pero estos pioneros, en un momento en el que era bastante más complicado que ahora, se inventaron un encuentro que ha generado un montón de industria. Estos son los encuentros del 2014, aquí ya entramos en materia. Como veis, hay música, hay cervezas,
y lo que pretendemos es provocar un ambiente de celebración. Hemos ido cambiando los escenarios porque lo que queremos es que de alguna manera los encuentros sirvan para celebrar un poco el interiorismo, ¿no? Y sobre todo la industria del interiorismo, no solo la creatividad. Les damos a cada pareja de participantes un elemento que cada año es diferente y la empresa y el diseñador se tienen que ajustar para generar algo. Hace 13 años que hacemos esto, no he traído fotos de hace 13 años porque hay gente que ha venido y la moda en 13 años cambia muy rápido. Os he traído los carteles, que todos los años trabajamos mucho la identidad. Este es el elemento, por ejemplo, la escalera es un elemento que dimos un año, los bloques de hormigón es otro, un señor con barba no fue, esto es una cosa del cartel. Entonces, la idea es que cada participante interprete una idea del mundo del diseño. Hay gente que mezcla la naturaleza, otros que hacen algo más poético, incluso intervenciones más gráficas, pero la idea es que de la negociación, de la tensión de las dos, de la industria y del diseñador, surjan elementos icónicos, además fugaces y únicos, que de alguna manera pues sirvan un poco para juntarnos. Esto es los comisarios de este año, Sigfrid y Mateo de Sin Más Estudio, acompañados de Rafa Muñoz y de la gente de la Junta, han materializado este año la Casa EAD con unos tótems que servirán de apoyo para el encuentro. Este año tenemos casi 50 combinaciones de empresas y diseñadores. Este es el cartel que ha hecho Fran Sabater y Adrián Teruel. Y no os voy a contar nada más, solo os voy a decir que el miércoles, espero haberos provocado suficiente curiosidad, el miércoles que viene, 29 de junio, a las 7 de la tarde en Tapinería, este año hemos traído al centro de Valencia los encuentros, vamos a mandar un pollo bueno. Espero veros por ahí y ahora lo prometido es deuda, el mejor encuentro de la noche, por supuesto, es la cerveza que os vais a tomar. Muchas gracias y os espero la semana que viene.